Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Conflicolombia, el espacio donde revivimos los momentos que marcaron a Colombia, momentos muy dolorosos, momentos muy hallazgosos. Pero bueno, hoy hablaremos uno de los episodios más dolorosos y complejos de nuestra historia reciente: la toma de Palacios de Justicia, un palacio que quedó en ruinas después de las guerras de los guerrilleros y la política, ocurrida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, una época de muchos conflictos armados, en el corazón de Bogotá, nuestra capital, una gran capital. Fue un hecho que combinó bastante la violencia del conflicto armado, la respuesta militar del Estado y una profunda crisis institucional. Más de 100 personas perdieron la vida, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y aún hoy quedan muchas preguntas que quedaron sin responder aún. Esas preguntas se responden, pero por culpa de la corrupción las silencian y las fingen desaparecer. Andrés, para entender lo que sucedió en la toma del Palacio de Justicia, debemos mirar el contexto de esa historia trágica y dolorosa que marcó a nuestro país. ¿Qué estaba ocurriendo en Colombia a mediados de los años 80? Pues fue una época de bastante tensión. El M-19 era un grupo guerrillero urbano. Había perdido influencia tras varios golpes del ejército. Buscaban visibilizarse y presionar al gobierno de Belisario Betancur, con quien habían tenido diálogos de paz que terminaron en una ruptura bastante injusta. Una ruptura que fue más una manipulación para joder al público. Y esa ruptura fue el detonante, una detonación hacia el M-19, que decidió tomarse el Palacio de Justicia para, supuestamente, según para salvar al pueblo, hacer el juicio político, un juicio que nunca sucedió, culpa de la corrupción al presidente. Pero el resultado fue una tragedia nacional, una tragedia que nos afecta demasiado. Exactamente, como a las 11:35 de la mañana del 6 de noviembre del año 1985, como 35 guerrilleros del M-19 ingresaron armados al edificio del Palacio, tomando como rehenes a varios magistrados, a empleados y a algunos visitantes. Tenían que secuestrar a visitantes, gente tan inocente que no sabe lo que pasa entre sus alrededores, gente que cree que es el fin del mundo, pero no es, apenas es el comienzo de una batalla contra partidos políticos, senadores y demás, partidos que parecen más un juego, un monopolio entre el pueblo, está en juego. Bueno, durante las primeras horas, el país entero seguía los hechos por radio y televisión y otros medios de comunicación. ¿Cómo respondió el gobierno? Si respondió de buena manera, tuvo que usar la fuerza bruta, tuvo que usar mucha fuerza de guerrilleros o manipular a los guerrilleros. Pues la reacción del gobierno fue inmediata y contundente. El ejército rodeó el edificio y lanzó una operación militar para retomar el control. El fuego cruzado fue bastante intenso y pronto el palacio quedó envuelto en llamas. Quedó envuelto en llamas, una imagen perturbadora para muchos. Las imágenes del edificio ardieron, se grabaron en la memoria colectiva. Fue allí donde murieron muchos rehenes, y la mayoría eran inocentes, entre ellos
Los magistrados de la Corte Suprema que hicieron también sufrieron. Sí, y también desaparecieron varias personas, bastantes diría yo, incluyendo trabajadores de la cafetería que trabajaban ahí mismo. Décadas después, algunos cuerpos fueron identificados, pero lastimosamente otras víctimas siguen sin aparecer, como si mantuvieran un papel de fantasmas. Después de la tragedia, Colombia quedó conmocionada al ver eso que pasó en esa época de 1985, una época de bastante sufrimiento, culpa de la política corrupta y culpa del M-19. ¿Qué consecuencias dejó este hecho para el país? Afectó en la democracia, en la economía, fortaleció las Fuerzas Armadas, las desfortaleció. ¿Y qué pasó, Perilla? Pues la verdad, fue un golpe bastante enorme a la justicia y a la democracia. La Corte Suprema perdió una gran parte de sus magistrados, y con ellos decisiones claves sobre la legalidad de los acuerdos de paz y el narcotráfico quedaron en el aire. Unos acuerdos como un monopolio, unos acuerdos como una manipulación. Además, surgieron múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos. No saben qué hacer. Durante la retoma militar, el caso llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado colombiano por desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza bruta. Sabía que lo iban a tomar inmediato y con fuerza bruta. No pensaron qué actuar ni cómo actuar, solo lo hicieron porque sí. Pues sí, y hoy, casi 40 años después de esos hechos, seguimos buscando la verdad, justicia y reaparición. Lastimosamente, algunas familias de las víctimas, o todas las familias de las víctimas, aún esperan respuestas completas y detalladas. La respuesta es fácil. Fueron asesinados por culpa de la corrupción. Culpa de eso ha afectado mucho al país. Culpa de eso Colombia está decayendo. Está en un puente en decadencia. Nos afecta demasiado a nuestro pueblo. Deberían escucharnos nuestros gobiernos para que sepan hacer las cosas y no jugar un monopolio contra nosotros. Nosotros no tenemos la culpa la tienen ellos. Recordar la toma de Palacios de Justicia no es solo revivir el dolor, sino aprender de la historia. Nos recuerda los riesgos de la violencia, una violencia que dura casi como la eternidad, la fragilidad de nuestras instituciones y la importancia de la paz que lo usan como un juego. Nos afectan demasiado y no se dan cuenta, se hacen los ciegos para seguir con sus negocios. Pues lastimosamente así es. Entender el pasado es el primer paso para no repetirlo. El Palacio de Justicia fue reconstruido después de esos hechos, pero las heridas que dejó aquel incendio aún arden en la memoria del país, así como si tuvieran el edificio en el corazón de algunos colombianos. Cada vez que recuerdan esos hechos sienten una ardor en el pecho que los hace poner tristes, sobre todo a las familias de las víctimas que fueron bastante afectadas por culpa de los secuestros, asesinatos, y ellos no tenían la culpa, pero aún así los tomaron como rehenes injustamente. Ok, te entiendo mucho. A ti también te puede haber afectado, pero bueno, en un futuro nos van a salvar de este infierno. Gracias por acompañarnos en Confli Colombia. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los ecos de nuestra memoria colectiva, una gran memoria que nos hace reflexionar sobre la política, sobre nuestro país y sobre muchas cosas que pocos suelen entender, que pocos tienen el discernimiento para poder explicar. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá, por ser entrevistado. Agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, chao. Nos vemos la próxima vez que tengamos tiempo de hacer un podcast para nuestro gran público. Gracias. Feliz día para todos. Bye. Adiós. Yes, clear. Loud and clear. Pacific. 4423 live, we'll get the mobile station. On the Amazon. C7? Yes, ma'am, we'll be clear, and 233 will be clear on the N4 E Edward, and so we both be a 50.